¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar la clase número 3, en este caso con el concepto de productividad. Pensemos lo siguiente y retomemos algunos elementos de la clase número 1. Durante la mayor parte de su historia, los seres humanos tuvieron una productividad muy baja. Pensemos que hace unos 10.000, 12.000 años, recién se genera la revolución de la agricultura y la ganadería, con lo cual se empiezan a dar toda una serie de cambios que luego permiten oficios derivados, cuyo ámbito de producción es la ciudad. Se pasa por distintas formaciones sociales o modos de producción hasta llegar al capitalismo y en particular hasta la actualidad. De todos modos, pensemos que el producto, es decir, la producción, podríamos decir de bienes y servicios, en particular de bienes, durante la mayor parte de la historia humana, tuvo, tuvo un crecimiento muy reducido. Parte de lo que empieza a examinar la economía política, surgida con su propio objeto de estudio, es decir, el capitalismo, es el incremento de productos que hasta entonces podríamos decir que su evolución había permanecido en un estado de amesetamiento, un incremento muy leve con el capitalismo, en particular a partir de un momento del capitalismo que podríamos pensar en particular en el año 1700, puede ser un poco antes, pero situémoslo en el 1700, empiezan a proliferar productos. Todo se compra y se vende. Antes no ocurría esto. Pensemos que los bienes que existían eran muy pocos y cada familia, en principio, los producía para sí. Ahora empieza a haber una proliferación, no todo el mundo puede hacer todo, se empieza a dar una división social del trabajo y una división técnica del trabajo al interior de las unidades productivas, que antes tampoco existían. El artesano hacía todas las etapas productivas de una mercancía. Ahora empieza a haber una unidad fabril en la que hay una división del trabajo. Eh, por eso, en La riqueza de las naciones de Adam Smith, una obra importante del considerado padre de la economía política, entiende que la división del trabajo es la causa principal, del incremento de la productividad. Es decir, del tiempo que demanda una mercancía para ser producida. En particular, observemos lo que dice en el prefacio de La riqueza de las naciones, Adam Smith. El trabajo anual de cada nación es el fondo que la surte originalmente de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida, y consisten siempre en el producto inmediato de aquel trabajo. No es Adam Smith quien por primera vez intuye, formula de alguna manera este aspecto que es conocido como la teoría del valor trabajo. Es decir, que el trabajo es la fuente exclusiva del valor. Sin embargo, Adam Smith fue el primero que sistematizó toda una serie de descubrimientos de la economía política hasta entonces. Estamos hablando de 1776, cuando ve la luz esta obra monumental. En el capítulo 1 asegura que la división del trabajo es la causa del incremento de la productividad, como hablábamos recién, porque la especialización deriva en aumento de la velocidad de las operaciones y ahorro de tiempos muertos. Es decir, el operario, la operaria ya no tiene que limpiar su puesto de trabajo para poner nuevas herramientas y
producir la etapa siguiente a la que había concretado un instante antes. Directamente se la pasa al próximo operario, a la próxima operaria, para que continúe otra tarea. Esa especialización, esa precisión en una tarea, genera un aumento de la velocidad, es decir, una reducción del tiempo para llevarla a cabo. Y al no haber tiempos muertos de, bueno, ahora cambio las herramientas, ahora hago esto, lo otro, como muchas veces uno tiene que hacer cuando hace un arreglo en casa. Ahora ya hice esto, ahora tengo que reacomodar para hacer esta parte. No, acá se nota que la división del trabajo, estamos hablando de división técnica del trabajo al interior de la unidad productiva, genera un incremento muy importante de la productividad. Fijémonos que en el capítulo 5 de esta obra monumental, Adam Smith entiende que el trabajo es la medida del valor para obtener mercancías, las penas y fatigas para adquirirlas. En realidad, podemos entenderlo para este curso como las penas y fatigas para producirla. Luego, algo muy importante, cuando observa en particular cómo se distribuye, ¿no? El nuevo valor producido, ¿no? Expresado en un precio, es decir, acá hay un costo de 100 pesos de la mercancía, pero se vende por 20. Expresado en unidades dinerarias, ¿no? Perdón, no sé si lo acabo de decir bien, vamos de nuevo, costo 100, precio 120. Hay un nuevo valor de 20 expresado en dinero. ¿Cómo se distribuye eso? Bueno, en cuanto al costo, que incluye salarios, ya fue remunerado, ¿no? Porque el salario es un costo para, para la producción. Bueno, él entiende que lo dice de esta manera, se los leo textual. Salarios, ganancias y rentas, rentas se está refiriendo a la renta de la tierra, es decir, a lo que hay que pagar por el alquiler de una tierra. Salarios, ganancias y rentas son las tres fuentes fecundas de todo producto y de todo valor permutativo. En realidad, más que fuentes, son las retribuciones. Acá hay un tema importante porque de haber comenzado diciendo que el trabajo es la fuente exclusiva del valor, como tienen retribución no solamente el trabajo en forma de salario, sino de ganancias, el capital y de rentas, la propiedad de la tierra, él entiende que trabajo, capital y tierra son fuentes del valor. Pero habíamos comenzado con que el trabajo es la fuente exclusiva del valor. Es decir, comienza con la teoría del valor trabajo, termina, digamos, desde el punto de vista lógico en este capítulo 5, con lo que hoy se conoce como teoría de los costos de producción, ¿no? Con lo cual, de ser el trabajo la fuente exclusiva del valor, ahora es el trabajo, el capital y la tierra. Importante a los efectos de qué es lo productivo. ¿Es el trabajo? ¿Es el capital? ¿Es la tierra? Ustedes tienen para leer un fragmento de otra obra muy importante en economía política, que es la de David Ricardo, 40 años después, 1817, Principios de Economía y Tributación, donde parte de una serie de principios relacionados para este curso, muy similares a los de Smith, y en su capítulo 1 afirma: el valor de un artículo, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción, y no
de la mayor o menor compensación que se paga por dicho trabajo. Traduciéndolo, siempre para este curso, para el sustrato que queremos tener para esta asignatura, lo que está diciendo es lo mismo que Smith. El trabajo es la fuente exclusiva del valor. Ricardo se encuentra con una dificultad analítica en un momento cuando quiere explicar, dado que él entiende que en una economía y había datos empíricos como para afirmar esto, que la tasa de ganancia es la misma para todos los capitales y se encuentra con un problema lógico. Si hay dos capitales de 100 y la tasa de ganancia es del 20%, con lo cual van a ser 20 pesos. Pero la composición de la industria A y de la industria B, que producen lo mismo, es distinta en cuanto a qué. En el primer caso, se destinan 70 pesos a mano de obra y 30 a capital. Es decir, es mano de obra intensiva, sería una pyme. Sin embargo, en la segunda, es capital intensiva, se destinan 70 a capital y 30 a trabajo. Tiene menos mano de obra. Pero ¿cómo puede ser que produzcan la misma ganancia, el mismo valor nuevo, si en un caso hay más trabajo que en el otro? Esto no lo puede explicar Smith y no lo vamos a Ricardo, perdón, y no lo vamos a explicar en este curso porque no viene al caso. Lo que sí es importante que de alguna manera esta complicación analítica tiende a empujarlo un poco hacia la misma resolución que da Smith en cuanto a, bueno, entonces el trabajo no es la fuente exclusiva del valor. Importante, ¿qué es lo productivo? ¿Es el trabajo? ¿Es la máquina? Es decir, el capital. ¿Es la tierra? En el caso de Ricardo, sobre todo se enfocaba en capital y trabajo. Hay muchas discusiones respecto de lo que quiso decir Ricardo, de lo que no quiso Ricardo. Se forma una escuela ricardiana, una escuela anti-ricardiana también. Y fíjense algunas de las cosas que empiezan a razonarse con posterioridad a la muerte de Ricardo. Torrens, en 1822, afirma que no hay un valor absoluto, sino costos de producción, como hablábamos recién. Es decir, que tierra, capital y trabajo son los tres factores y fuentes del valor. Bailey, 1825, afirma que el valor es subjetivo. Estamos con perdón, Smith y Ricardo, ante la presencia de una teoría objetiva del valor que intentan darle forma. Ahora estamos con Bailey, que propone que el valor no es objetivo, no hay una teoría objetiva del valor, sino que el valor es subjetivo y se lo asigna a cada individuo. John Mill, 1848, intenta contener estas contradicciones entre antirricardianos y dice que las mercancías valen porque son trabajo más abstinencia. Un nuevo enfoque. Ahora, pensemos que al no resolverse esto, que es el problema medular de la economía política, es decir, ¿qué produce un nuevo valor? También, ¿qué es el valor? Todavía no lo tratamos. Después surgen se cristaliza hacia la década de 1870 dos grandes corrientes. Una, el marginalismo, que es la corriente hegemónica en economía, en la mayor parte del mundo, donde tienen tres economistas principales, Walras, Jevon y Menger, donde no les quiero detallar todo, pero sí, acá el valor es subjetivo, el foco no es la producción,
como en el caso de Smith y Ricardo, sino que dicen que no interesa el valor porque uno no ve el valor. ¿Qué es el valor? No filosofemos, seamos científicos. ¿Dónde está el valor? En ningún lado. Sin embargo, lo que sí se percibe es el precio. ¿Dónde se percibe el precio? ¿En la fábrica? ¿En la producción? De ninguna manera, en el mercado. Por lo tanto, el foco se corre hacia el mercado, ¿no? Y, y los precios. El valor, en definitiva, es subjetivo, se cristaliza acá, es subjetivo, no es objetivo, se lo da a cada persona. Es más, no conviene ya hablar de valor, pero en tal caso se lo da a cada individuo a partir de la utilidad. ¿Qué es la utilidad? El placer y el dolor son indudablemente los objetos últimos de la economía, satisfacer nuestras necesidades al máximo, con el mínimo esfuerzo. Por mercancía entendemos cualquier objeto, sustancia, acción o servicio que pueda suministrar placer o evitar dolor, dice Jevons en 1871. Les decía, la utilidad es individual y lo más importante es que esto de marginalismo tiene sentido también porque probablemente lo hayan visto en alguna materia económica, introductoria de economía. Se habla de que cada unidad producida nuevo incrementa el valor de manera marginal, lo mismo que cada trabajador que ingresa a, a una fábrica aporta un trabajo marginal, y lo importante de esto es que las categorías que quedan cristalizadas son eficiencia marginal del capital, ¿no? Y lo mismo respecto del salario. Por lo tanto, de esta teoría se deriva los efectos de lo que estamos hablando, que el trabajo se lleva por lo que aporta y el capital se lleva también su ganancia por lo que aporta. Es decir, nuestro foco es la productividad. ¿Qué produce la productividad? Si cada uno se lleva lo que corresponde y llega a haber una nueva innovación, ¿no? Tecnológica que permite esta circunstancia. ¿Es la tecnología la que incrementa la productividad? ¿Es el trabajo? ¿Son las dos cosas? En el marginalismo, de todos modos, queda estos efectos que tanto el capital como el trabajo aportan, sin tener el esquema de teoría de los costos de producción. Es un fenómeno similar a estos efectos. Si bien uno podría decir que en 1846, en 1847 surge las primeras ideas maduras de marxismo, es en 1867 que ve la luz el primer tomo de El Capital, crítica de la economía política, la obra más importante en términos económicos del marxismo. Brevemente, Marx comienza razonando que en el capitalismo la riqueza se presenta como un inmenso arsenal, cúmulo o acumulación de mercancías, y por lo tanto hay que comenzar razonando desde la mercancía, que es el capitalismo, porque la mercancía, dice Marx, es la célula de este modo de producción. Entonces entiende que las mercancías se cambian entre sí, pero ¿qué tienen en común? Si se cambian entre sí, tiene que tener algo en común. Bueno, entonces dice, pero si son cosas distintas, ¿qué tienen en común? Y razona lo siguiente. Entiende que los valores de uso, es decir,
para qué sirve cada cosa, supongamos que cambiamos un cuchillo por un tenedor, forman el contenido material de la riqueza en cualquier formación social, pero en el capitalismo son además el soporte material del valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? ¿Qué es el valor? Él entiende que prescindiendo de este soporte material, solo son productos, las mercancías, del trabajo, pero no de un trabajo concreto, específico, es decir, el que sabe hacer tal cosa, el que sabe hacer tal otra, sino de un trabajo abstracto, es decir, unilateral, de la capacidad de trabajo. Trabajo humano abstracto, trabajo humano puro y simple, materialidad espectral, un simple coágulo de trabajo humano indistinto, es decir, de empleo de fuerza de trabajo. Y dice que la magnitud de esta sustancia se mide por el tiempo de duración del trabajo, pero no de cada persona, sino del tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, si una persona es lenta y otra es rápida, ninguna de las dos son tomadas en cuenta. El tiempo de trabajo socialmente necesario viene a ser algo así como un promedio del tiempo que le lleva a la sociedad producir tal o cual cosa. Con lo cual, al que le lleva mucho tiempo respecto de esa media, de ese promedio, es lento, y el que le lleva poco tiempo respecto de esa media es rápido. Insisto, nuestro foco de esta clase es la productividad. Por lo tanto, desde este enfoque se entiende que de manera similar a Smith y Ricardo, hasta acá, recortando el fenómeno de productividad, que el trabajo es la fuente del valor y que exclusiva del valor, y que cuanto menos tiempo lleve a hacer algo, eso va a implicar que se puedan producir más cosas, que es el fenómeno este que se veía en el capitalismo maduro. Cada vez se producen más cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Smith decía, y por la división del trabajo, que ahorra tiempo. Bien. Ahora, fijémonos lo siguiente. Para Marx, Marx dice, pero entonces es el trabajo, es el capital. Entiende lo siguiente. ¿Qué tiene una mercancía? En principio insumos. Bueno, pero si yo tengo 2 tornillos para cada mercancía X, que los necesito como insumos, el valor del tornillo queda adherido a la mercancía. Entonces eso no genera valor. El insumo no genera valor. Bien, hay materiales que no quedan adheridos de manera directa a la mercancía, a la producción, pero son necesarios para su producción. Por ejemplo, bueno, la luz. Sin luz uno no puede ver lo que hace. Por lo tanto, el costo de iluminación es un material que uno puede entender como material auxiliar y puede decir, bueno, si yo produzco 100 mercancías por mes y la luz me cuesta cierta cantidad de dinero, bueno, lo que hago es, cada mercancía, además, el costo es el costo de la energía en dinero dividido 100. Y a cada mercancía le corresponde un poquito. Así puede ser también con el alquiler, ¿no? De la planta donde se produce. Bueno, divido el alquiler por 100 y forma parte del costo de la mercancía. Bien, bien. Entonces se adhiere. Eso no genera nuevo valor. Es un costo. También razona lo siguiente, bueno, la máquina tiene que producir algo nuevo, sin embargo, dice lo siguiente, si yo con una máquina, supongamos que una máquina es capaz de intervenir en la producción de 100 mercancías y luego se inutiliza, él entiende que, de nuevo, el costo de esa máquina puede ser dividida por 100 y ese costo
forma parte del costo de la mercancía. Pero hasta acá no se explica por qué puede haber un nuevo valor, ¿no? La generación de valor. ¿Qué hace al fenómeno de productividad? Él entiende que los trabajos, o sea, que en el capitalismo se cambia por equivalentes, y no puede ser que, como pensaba el mercantilismo, que el nuevo valor se genera a partir de vender por más caro de lo que se compró. Tiene que haber un intercambio de equivalentes, porque si no, todo el mundo estaría haciendo esa triquiñuela y cuando da vuelta la ronda, el último se lo carga al primero y empieza otra ronda, ¿no? En realidad uno, al fin y al cabo, más que creación de valor, podría haber un proceso inflacionario, observar un proceso inflacionario, es decir, aumenta el precio, pero no de creación de valor. Marx, entonces, afirma que a partir del intercambio de equivalentes y sin violar el intercambio de equivalentes, en el mercado hay una mercancía singular, una mercancía que tiene una característica peculiar, que es poder generar más valor del que, tiene originalmente y por el que se paga. Esa mercancía es la fuerza de trabajo, que al consumirse, ¿no? Pensemos que el precio de la mercancía es el salario, uno tiene que pagar salario para producir y reproducir esas condiciones de vida, es decir, el alimento, la vestimenta, la vivienda, también para la familia, porque las generaciones tienen que reproducirse para volver a producir, ¿no? Siempre en un esquema súper economicista horrible, pero al fin y al cabo útil para este razonamiento. Entonces se paga el salario, pero él entiende que el trabajo tiene esa capacidad de producir, la fuerza de trabajo tiene la capacidad de producir más valor del que cuesta ser consumido, y que a ese trabajo extra se llama plus trabajo, que produce plus valor, plusvalía, término conocido en ciencias sociales. Entiende que hay sobre todo dos formas fundamentales de plusvalía, la absoluta y la relativa. La absoluta le llama a, por ejemplo, uno trabaja 8 horas de trabajo, ¿no? Tiene una jornada de 8 horas de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si yo, pagando el mismo salario, te hago trabajar 2 horas más, 10 horas? Fenómeno conocido en épocas de crisis, cuando uno dice, bueno, che, no puedo pagar más, pero necesitamos más trabajo, si no nos salimos de esta. Bien, entonces, la extensión de la jornada laboral. Otra posibilidad, a misma jornada laboral, 8 horas, pago el salario por debajo de su valor, te pago menos salario. Otra posibilidad, te pago el mismo salario, son 8 horas, pero intensifico el ritmo de trabajo. Bien, esas tres son formas de, dice Marx, obtención de plusvalía absoluta. Esto tiene un límite. ¿Por qué? Y porque la jornada tiene 24 horas. ¿Hasta cuánto te puede reducir el salario? Porque tenés que comer. Y además necesito que se reproduzca la fuerza de trabajo y la familia para venir al otro día y dentro de unos años a continuar el proceso productivo a nivel agregado, como sistema. Y el ritmo también tiene un límite, porque podemos llegar a una situación tipo Chaplin en tiempos modernos, donde el tipo colapse, le dé un paro cardíaco, tenga distintos tipos de enfermedades, se estrese, entonces también tiene un límite. Entiende Marx que la forma específicamente capitalista de obtención de plusvalía es la plusvalía relativa. Es decir, te pago el salario que corresponde. No incremento la jornada laboral,
no incremento el ritmo de trabajo, pero a partir de cambios tecnológicos, de la utilización de la ciencia, de la tecnología, es decir, de ciencia aplicada a la producción y de la utilización de las fuerzas naturales mediante la ciencia y la tecnología, sin violar, es decir, sin pagar menos que lo que corresponde al salario, sin extender la jornada laboral y sin intensificar el ritmo de trabajo, se puede producir más. ¿No? Plusvalía absoluta, obtención de plusvalía relativa. Fijémonos que al fin y al cabo, por lo que dijimos, esta última también genera condiciones de incremento de la productividad. Las tres, digamos, ¿no? Y esta es la que más genera, y como dice Marx, es la específicamente capitalista. Que nosotros, más que desde el punto de vista de la plusvalía, lo observamos desde el punto de vista de la productividad. Se generan condiciones para el incremento de la productividad. Bueno, a partir de este marco teórico conceptual de la economía política, después vemos que estos caminos se cruzan, el de la plusvalía absoluta y el de la plusvalía relativa, pero podemos ver en particular con el llamado taylorismo, donde hay un mayor énfasis en la división técnica del trabajo, es decir, al interior de la unidad productiva, donde se observa con mayor detalle cada movimiento de la mano. Estamos pensando, en principio, producción fabril. Cada movimiento de la mano, cada herramienta mejora para poder producir mejor. Y esto es, mediante métodos y tiempos, un perfeccionamiento de todos modos del trabajo manual. Pensemos que en el caso del llamado Fordismo, donde tiene un papel mayor la maquinaria, directamente ni se pueden violar los métodos y tiempos, ya no porque el compañero de al lado te pega o dice, me estás atrasando, sino porque la máquina impone el ritmo de trabajo. Se ha hablado también de incrementos de la productividad vía lo que se conoce como toyotismo o kaizen, que en realidad también tiene que ver con cómo hacer más flexibles las unidades productivas, porque ya no se compite solamente, perdón, utilicé la palabra competencia, que la vamos a ver, esta categoría la vamos a desmenuzar la próxima clase, pero no se compite solo por precio o por cantidad de productos, sino también por diferenciación de producto. Bueno, yo quiero un auto rojo, otro quiere un auto verde, y cómo se hace, o un auto con un alerón, ¿no? O tal o cual cosa, y cómo se hace más flexible la unidad productiva para poder dar respuesta a esto. Bueno, como figura en la introducción, la productividad es una categoría social y se debe especificar, incluso técnicamente, referencias y patrones, ¿no? Entonces, ustedes tienen un trabajo que es sobre el capítulo sobre el valor, en principios de economía y tributación, de principios de economía política y tributación, de Ricardo, obra monumental de 1817, y un texto que se llama Productividad y Competitividad, de Carlo Paz y González Gómez, de 2012, que para lo que queremos, para esta asignatura, bastan.
Por supuesto, les brindamos elementos de economía política para que vean un poco y que no figuran todos en los textos. Como les dije, va a haber elementos complementarios en la clase, pero para que vean por qué es importante la productividad en términos de economía política, por más que sea fácilmente intuible. Entonces, hay todo un proceso de discusión. ¿Qué es, al fin y al cabo? ¿Las máquinas generan mejores condiciones para la productividad del trabajo o son las máquinas las que tienen más productividad? ¿No? Como decía un economista, ¿las máquinas también trabajan? Son, por más que tienen movimiento, pero ¿trabajan las máquinas? El trabajo es una, una categoría específica de los seres humanos, es una categoría social o es de la máquina. Las máquinas, va de nuevo, generan mejores condiciones para la productividad del ser humano o aportan productividad. ¿Qué es lo productivo? Bueno, y después, porque como les decía, en este último trabajo de Carlo Paz y González Gómez tienen algunas medidas de productividad. Lo más importante a los fines de esta materia de este seminario es el concepto. Son los conceptos y que vean todos los vaivenes que tiene todo este tema de productividad. Bueno, en espera de la próxima clase de competitividad, vamos discutiendo este tema en el foro. Nos vemos en la próxima.